El cazar en la noche. Ellos las prefieren muy, muy gordas, 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 súper gordas, gordas, gordas y apretadas. Ellos las prefieren muy, muy gordas, 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 súper gordas, gordas, gordas y apretadas. Ellos las prefieren muy, muy gordas, 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 súper gordas, gordas, gordas y apretadas. Se ha detectado una amenaza. Prefieren muy, muy gordas, 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 súper gordas, gordas, gordas y apretadas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te tenemos una canción sobre lo que es una buena alimentación. Nos presentaremos y a continuación te damos la receta para una buena dieta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te damos la receta para una buena dieta con Susana León. Iba a quejarme, porque me habéis puesto ahí a Gurruchaga, traición, y yo, pero ¿y mi canción? Por Dios. Ya, Bueno. pero es que lo hemos avisado, ha venido Gru. Entonces, ¿qué esperas? Es nuestro villano favorito que siempre tiene que estar ahí metiendo alguna cuñita. Meter la cuñita, bueno, vale, Claro, vale. a Esta ver. noche os vais a defecar por las bragas para abajo. Qué fino Ya es. veremos. A la polea dieta. Eso es. Efectivamente, te voy a dejar fino. Tengo una pregunta. Así, venga, dispara. Sí. ¿Los garbanzos absorben el jugo del tocino? ¿O si te los comes apartando el tocino son más o menos que no? ¿Quieres decir si los pones en una redecilla? A lo No, mejor. no. Aunque estén en la redecilla, el tocino está ahí. Sí. Entonces, comparten la lorza esa del tocinillo. A ver, algo se pegará, pero tampoco creo que en exceso. Algo se pegará. Entonces, mejor comerse el tocino. Sí, si la vas a liar, líala bien. Ah, vale. Como Dios manda. Gracias por la aclaración. Ya Oye, veía por dónde ibas. Y una cosa también así muy relacionada con Gru. ¿Es cierto esto de que la alimentación incide en la caída del cabello? ¿Del pelo? Concretamente de la cabeza. A ver, una mala alimentación sin nutrientes adecuados puede influir, pero no es decir, quien se queda calvo no es porque coma mal. Ujú. Exclusivamente hay una base genética que es mucho más potente que todo sí, sí. eso. Puede ser también por estrés. Sí que la alimentación influye en que pueda caerse con más rapidez, pero luego vuelve a crecer cuando vuelves a comer bien. En el caso de Gru, ¿por qué puede ser esto? Paso palabra. Vale. Empecemos tu sección, por favor. Bueno, esta noche vamos a hablar de seguridad en la cocina, pero seguridad desde un punto de vista de andar por casa, es decir, dudas y cosas que siempre nos hemos preguntado y otras que no, y que nadie ha respondido con claridad. Voy a pedir para ello vuestra participación. Bueno. Os plantearé situaciones que tienen que ver con la seguridad en la cocina y vosotros me respondéis si pensáis que es cierto o si no es cierto, si es verdadero o si es falso. Vale. ¿Preparados? Sí, sí. Primero, ¿cocinar en el microondas perjudica la salud? No. No. Sí. Pero no por el microondas, sino porque está mucho más rico en la sartén. ¿Cierto? Vale, sí. Es falsa, es una afirmación falsa. Para arrojar luz sobre esta extendida creencia, veamos primero cómo funciona un microondas. Este electrodoméstico utiliza ondas de radio de alta frecuencia no ionizante, que hacen vibrar las moléculas de agua que tienen los alimentos. Por eso se llama microondas, porque son ondas chiquititas, o sea, de alta frecuencia. Eso es. Y esas moléculas de agua empiezan a moverse, chocan entre sí, se rozan, y esta fricción provoca calor. ¿De acuerdo? Todas las moléculas se rozan y esto genera calor y termina por conducción calentando el resto de zonas del alimento. De forma que el microondas es totalmente seguro, en contra de los bulos que dicen que provoca cáncer. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que los alimentos cocinados en un horno microondas son tan seguros y tienen el mismo valor nutritivo como los alimentos cocinados en un horno convencional. La principal diferencia entre estos dos métodos de cocina es que la energía del microondas penetra más profundamente dentro del alimento y reduce el tiempo en el que el calor es conducido a todo el resto del alimento. Entonces se reduce de esta forma el tiempo total de cocción.
Y además, la propia Organización Mundial de la Salud añade, con el fin de desterrar algunos falsos mitos respecto del uso del horno microondas, es importante darse cuenta que el alimento cocinado en un horno microondas no se convierte en radioactivo. Manda narices que tenga que decirlo la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, es una creencia bastante extendida. Sí. Las microondas actúan como luz y cuando el interruptor de la luz se apaga, la luz no permanece, ¿de acuerdo? No pasa ya nada. Vale. Bueno, os voy a decir otra afirmación. A ver. Los alimentos congelados son menos seguros o nutritivos que los frescos. Mentira. No. Gru, no me Los está... congelados son un apaño. No, porque de hecho quien tiene anisakis les recomiendan que congele antes el pescado para luego poder Sí, pero consumirlo. efectivamente, eso sería en términos de seguridad. Y hay quien piensa que es que pierden nutrientes al congelarlo también. Me rompe la pared celular, o sea, todo el agua que ya tenga el alimento se hincha, ¿no? Y romperá las paredes celulares. Depende de cómo se congele. Es una afirmación falsa. O también depende de los alimentos. Con esos matices. Os cuento. La congelación, que se produce a 18 grados bajo cero, es una forma tremendamente eficaz de evitar el crecimiento bacteriano, el crecimiento de microorganismos. ¿Eso es ultracongelado? ¿Lo que llaman ultracongelado es a más de 18 bajo cero? Sobre todo la diferencia del ultracongelado es el tiempo en el que se congela. Es decir, tú congelas a 18 bajo cero en un frigorífico de casa, pero tardas más tiempo que cuando es un proceso de ultracongelado, que en unos segundos el producto está totalmente congelado. Ujú. La mejor forma de congelación precisamente es esa, la ultracongelación, porque es inmediata. Dura muy poquitos minutos y protegen 100% las cualidades nutritivas del alimento. Los frigoríficos de casa y los congeladores, como son más lentos, pues efectivamente es un poco más complicado, ¿de acuerdo? Si el alimento está cocinado, hay que congelarlo después de que se enfríe completamente, porque si no abatimos toda la temperatura del congelador y podemos poner en peligro otros alimentos. Y para congelar en casa, los envases deben ser herméticos y estar bien cerrados. Ujú. Además, esto ya lo comenté el otro día, debemos evitar congelar carne picada, especialmente la de pollo, porque la grasa insaturada del pollo es más susceptible de oxidación, por así decirlo, y produce sustancias que pueden llegar a ser tóxicas. Entonces es mejor congelar la pechuga de pollo y picarla una vez descongelada. Ujú. Por cierto, ¿vosotros volvéis a congelar las cosas cuando las habéis descongelado? No. No, eso sí que no. Eso siempre han dicho que no, que es malísimo. Efectivamente, a menos que lo cocinéis primero, si es un alimento fresco, y después, una vez hecho, si se puede congelar. Una pregunta, ¿un alimento congelado caduca? Sí, sí caduca. Tened en cuenta que normalmente un alimento congelado, al tenerlo en los frigoríficos de casa, pues tiene una vida útil, por así decirlo. Lo que menos tiene precisamente es la carne picada de pollo. Los alimentos más grasos duran más tiempo porque esa grasa les protege de la oxidación. Y después, pues bueno, los vegetales y demás que podemos comprar, lo mejor es leer la recomendación, suele ser 2-3 meses más o menos. ¿Solo? Pero sí caongela. O sea, O sea, sí yo caduca. Yo tengo cosas que tienen más años que en el congelador. Tíralo por precaución. Ostras, yo tuve un pulpo un año. Huesitos, Sí. O ya más. sé de dónde te vienen los dolores de barriga. Ahí le has dado. El mamut aquel que te comiste igual estaba un poquito pasado. Olía fuerte. Sí, claro. Oye, da igual que esté a punto de caducar o que sí, que le falte un día a lo mejor o dos para caducar, ¿lo cocines y lo congeles? Sí, puedes hacerlo. Ah, vale. Lo que ocurre es que no tardes mucho después, cuando lo descongelas, en comértelo. Se reduce el tiempo de caducidad en ese sentido. Vale. Efectivamente. Ujú. Venga, otra afirmación. Hay que descongelar las cosas en el frigorífico. Sí, pero también se pueden descongelar dejándolas fuera si no es verano, ¿no? Te estoy contigo, sí. Pues esta es verdadera. Mirad por dónde. Mira. La descongelación es también un proceso que puede darnos algún disgusto si no lo hacemos adecuadamente. El mejor método de descongelación es el microondas, especialmente cuando se trata de platos ya cocinados. Cuando hablamos de alimentos frescos sin cocinar, se puede descongelar en frío.
es decir, en el frigorífico a 4 grados. Para hacerlo correctamente, además, todo tiene su técnica, hay que colocar el alimento en un recipiente limpio e impermeable, mejor si tiene rejilla, dentro del frigorífico y evitando que gotee sobre otros alimentos. En el O frigorífico... sea, que el orinal no se puede usar. No te lo recomiendo, aunque lo hayas lavado. Y si le pones rejilla, tampoco. Claro, con un orinal con rejilla, la alfombra... Sí, No sé. lo veo, ¿eh? No lo veo. ¿Qué se puede descongelar en el frigorífico, perdón? Pues carnes de tamaño medio y grande, frutas, pan, repostería y platos preparados también. Y directamente al fuego, carnes fritas, productos de fritura, pescados pequeños y sopas. Nunca se debe descongelar a temperatura ambiente, pues los microorganismos empiezan a multiplicarse rápidamente. En cuanto ¿Sí? conseguimos una temperatura que sea superior a 4 grados, eso es una fiesta de bacterias, de microorganismos alucinante. Pues yo todavía no me he muerto. Puede ocurrir, es decir, a ver, se está protegiendo la posibilidad de que ocurra. Anda. ¿De Sí, acuerdo? sí, sí, sí. Entonces es una medida muy sencilla para evitar tener un susto. Es importante además cocinar el alimento descongelado de forma inmediata, porque el calor además destruye los microorganismos, que mueren la mayoría entre los 80 y 90 grados más o menos. Bueno, otra pregunta. A ver. ¿Las conservas mejor caseras? Las No. conservas tipo... Pues tomate en bote, alcachofas, judías... ¿Y cuál es la pregunta? Que si son mejor caseras. No. A ver, el tomate de conserva que hacía mi abuela era... vamos, iba a decir cojonudo, pero queda... Ahora, igual sanitariamente... Ahí voy. Estamos haciendo referencia también al peligro sanitario. Es una afirmación falsa. Desde el punto de vista de seguridad alimentaria, las conservas caseras pueden ser otro foco de peligro. La apertización comercial, es decir, el proceso de enlatado industrial, asegura la destrucción de las bacterias, especialmente las peligrosas, como el Clostridium botulinum, que puede llegar a causar la muerte. Entonces, durante ese proceso de apertización, se llegan a alcanzar temperaturas de entre 150, 115, 150 grados, ¿de acuerdo? Y, evidentemente, mata a todos los bichos. Pero cuando nosotros hacemos una conserva en casa, suele ser al baño María, y no llegamos a esas temperaturas. Si el producto ya está infectado por esa bacteria, nos contagiaremos al comer el alimento. Y el Clostridium botulinum es tremendamente peligroso. Sí. De hecho, hubo un caso, creo que el año pasado, de una muerte por ¿Por una conserva? una conserva casera, efectivamente. Anda. No es lo habitual, pero... Pero si se lleva haciendo toda la vida, pues eso, el tomate, Claro. la mermelada, no sé, un millón Claro, de pero cosas. pasa como antes, o se ha muerto. ¿De qué? Ah, se ha vale, muerto. No había un estudio epidemiológico que dijera Clostridium. Vale. Cogido. Mucho cuidado si las conservas que compramos están abolladas, ¿de acuerdo? Hay que tirarlas inmediatamente. Significa que ha entrado aire y puede haber penetrado algún microorganismo, Ujú. ¿de acuerdo? Así que esas fuera. Vale. Bien, otra pregunta. ¿La fecha de caducidad de los huevos es orientativa? Para A mí ver. es un enigma, no lo sé. Yo es que tengo la teoría de que la fecha de caducidad en general es orientativa, ¿sabes? Ay, me has respondido a otra pregunta por ahí que tengo. A ver, que yo- Un poco sí, a ver, tienes un pan de molde y a lo mejor han pasado 10 días y el pan no está verde, ni Claro. huele mal, ni nada, pues... Mientras yo no ande solo, Claro. todo va bien, sí, Es sí. que Yo me lo depende. tomo. Hay determinados tipos de alimentos, efectivamente, que la fecha de caducidad es orientativa, es una recomendación de consumo, y otros donde la fecha de caducidad sí importa. Y en el caso de los huevos, sí importa. Mm. La cáscara del huevo suele contaminarse de microorganismos, entre ellos la salmonela, en el momento de la puesta, ¿de acuerdo? Cuando la gallina echa el huevito. Sin embargo, la propia cáscara está compuesta por varias capas que protegen el interior y actúa como barrera. Pero un huevo envejecido, que ha superado el tiempo de consumo recomendado en la fecha de caducidad, tiene disminuida esa capacidad protectora de la barrera natural. Se va perdiendo la capacidad de la cáscara de protegerlo. Y puede
que algunos microorganismos que estaban en la cáscara entren dentro del huevo. Y hablando de huevos, una pregunta. ¿Los huevos se guardan en la nevera o no? Sí. Porque depende, en la Unión Europea parece ser que es obligatorio, pero en América creo que es todo lo contrario. Se recomienda guardarlos en la nevera, pero simplemente porque el efecto frío protege también de la proliferación de algunos microorganismos. Y seguimos hablando de huevos. Ah. ¿Es bueno lavar los huevos antes de guardarlos en la nevera? Yo siempre he escuchado que es bueno lavarlos cuando vas a hacer uso de ellos. Eso es. En la ducha, recomiendo. Pues tienes toda la razón. El lavado del huevo disminuye la barrera protectora natural de la cáscara, pero sí es aconsejable inmediatamente antes de usarlos, con agua o un poquito de detergente incluso. Hay que aclararlos y secarlos con papel de cocina de un solo uso. ¿Y con la toalla no se puede? No te lo recomiendo. Con el trapo de cocina. El trapo de cocina, si hiciéramos un análisis bacteriológico de los trapos Bueno, y sí, las bayetas ya, de cocina, sí. se nos pondrían los pelos de punta. En el baño podríamos comer, en un paño de cocina no es Yo recomendable. por eso no las chupo nunca. Además, debemos tirar los huevos rotos o descascarillados para evitar un posible contagio de salmonela, conservarlos en la nevera, evitar cambios bruscos de temperatura y guardarlos con el extremo, con el piquito, hacia abajo, para que la yema quede siempre protegida por la cáscara de aire y quede alejada de la cáscara. ¿A que esto no lo Mírate. sabíais? No. Eso Hay sí que no. guardarlos con el piquito para abajo. ¿Y eso hace también que luego no se te rompa? No, no tiene por qué. Bueno, vale. Yo sé cómo Estás está ahí. protegiendo el interior Claro, del huevo por eso, por realmente. eso. Bien, bien. Y la última pregunta tenía que ver precisamente con hay cosas caducadas que se pueden comer. Verdadero. Con Sí. matices. Di otra vez esta última frase. Hay cosas Hay caducadas. cosas caducadas que se pueden comer. ¿Lo has oído? Vale, continúa. Verdadero, pero con matices. Eso dilo bajito. Con matices. Vale, mejor. Hay alimentos que en lugar de fecha de caducidad lo que indican es una fecha de consumo preferente. El alimento no se pone malo, a menos que haya signos muy evidentes, pero puede perder propiedades organolépticas como sabor y textura. Sin embargo, no nos vamos a intoxicar por tomar ese tipo de alimento. A menos, como digo, que el pan esté verde, entonces es muy evidente, pero puede ponerse verde incluso antes de la fecha Pero de, se puede de consumir. consumo. Si no está verde, se puede consumir. Gracias. Si alguien se da por aludido, puede llamar al 949-33-5441. Además, os voy a decir los alimentos que son fecha de consumo preferente, es decir, que pasada la fecha de un momento caducidad para el se pueden... aludido. Para el aludido. Su atención, por favor. Llamada para el hombre con el miembro más grande de esta sala. Pero no está en esta sala. Lo que es. Bueno, ¿qué se puede comer caducado? Los yogures, además es muy evidente, ¿no? Cuando un yogur está malo lo abres y eso por el olor y la textura que se ve que está cortado, sabemos perfectamente no es comestible. Los frutos secos, las patatas fritas, siempre que se conserven cerrados y en un ambiente seco y fresco. Ves que además ese tipo de alimentos se nota muchísimo cuando Sí, está un malo. fruto seco, por ejemplo, enranciado, no os lo comáis, claro. Eso ya tiene peligro y además se nota muchísimo. Las galletas y la bollería, porque el azúcar suele ser un protector. Los refrescos, el alcohol, la pasta, el arroz, las legumbres, que son alimentos secos y tienen poco contenido en agua, por lo tanto son más estables. Mermeladas y mantequilla. La mermelada por el azúcar que contiene y la mantequilla porque es un alimento graso y también lo protege. Embutidos y quesos curados, también envases de tomate, sopas y salsas de sobre y pan de molde. Yo recomiendo que si está como una piedra no se coma, pero por daño dental, ¿no? Pero lo tuestas y se queda blandito y guay. Bueno, también, si no está verde se puede comer. Siempre hay soluciones. Son alimentos no perecederos que no vienen ni siquiera a fecha de consumo preferente: el vinagre, la sal, el azúcar, los chicles, las bebidas alcohólicas con más de 10 grados. ¿Eso que sí o no? Eso es que no caduca nunca. Ah, claro. ¿De acuerdo?
Y sí que hay que hacer caso a la fecha de caducidad con todo lo demás. Y hay que tener especial cuidado con la carne, el pescado y los quesos frescos. Especialmente si no se han conservado a temperaturas adecuadas, pues pueden ponerse en mal estado incluso antes de la fecha de caducidad. Y no solo afectará al sabor y la textura, sino que corremos el riesgo de que haya microorganismos y nos provoque una intoxicación alimentaria. Por lo tanto, Yo tengo una duda sobre la longevidad de un alimento en concreto, que para mí me parece el típico alimento inmortal ya. O sea, que puede trascender los siglos sin problema. a ver si consigo responder. Que son las puñeteras ristras de guindillas, esas que están colgadas. Ah, sí. Que yo, joder, mi abuela me ha dado a mí guindilla de esas después de verlas ahí 3 años, ¿sabes? Y tal. ¿Eso qué le pasa a la A ver, guindilla? es un alimento desecado, entonces como no tiene agua, es muy difícil que se adultere o que se ponga malo. Puede que con el paso de años pierda un poco de propiedades, es decir, pierda capacidad pues de aportar sabor, pero no te va a pasar absolutamente Entonces, nada. El truco en un alimento de esos desecados es que este crujiente es bueno. Cuando está blandito es porque a lo mejor tiene moho o se ríe. Hombre, claro, eso hay que mirarlo. Son cosas como muy, muy evidentes. Hay alimentos que enseguida vemos que están malos y ya está. Ahí es donde se dice que es una fecha de consumo preferente, porque enseguida eres capaz de ver que realmente no está bien. Mi padre se comía siempre los yogures caducados en casa. Nos reíamos muchísimo con él y lleva comiéndose yogures caducados como 40 años y está perfecta. Claro, claro. Lo mismo que dice Óscar de lo de las ristras estas, también pasa con el laurel. Yo llevo, Igual. bueno, ya me queda menos hojitas de laurel, pero en un bote, no sé, años. Sí, puede llegar al cabo de muchos años pues a perder un poco de eso, del aporte de sabor y olor que le puede dar a la comida, pero le echas 2 y ya está, tampoco hay mayor problema. Vale, y una pregunta, la mermelada, por ejemplo, de conserva, vale, tú a lo mejor lo... Casos prácticos, me da la impresión. A ver, Bueno, el consultorio de Susana León. Claro. Abrimos líneas. Un bote de mermelada. Tú lo abres y a lo mejor tiene un color por la parte de arriba un poquito sospechoso. Pero tú le quitas ese, ¿sabes? Con el cuchillo, una cuchara, lo que sea, y el resto, la parte de abajo, está perfectamente comestible. Es una mermelada casera. Depende. O sea, a lo mejor sí. Si es una mermelada casera, yo la tiraría. No me la juego por un bote de mermelada. ¿Y por un industrial? Eso, industrial. Pues pediría responsabilidades a la marca. En cosas tan... O sea, un bote de mermelada no... ¿Pero el azúcar no hace que se mantenga ahí mejor? Sí, pero si algo no tiene una parte de fruta, si algo no tiene buen aspecto, desconfiad. O sea, un bote de mermelada vale 1 euro o 2 euros. No os la juguéis. Ya, no sé, yo no sé. No, yo no he muerto y ¿sabes? No. En fin. Bueno, conclusión de tu sección, se pueden consumir productos caducados. El pan de molde concretamente. Ahí estamos. Cosa poco recomendable, aunque esté sin caducar. Porque vaya... donde esté un pan... Cierto. Pero hoy no venía a hablar de las maldades del pan de molde. Ya os hablaré de las grasas y el azúcar del pan de molde. Oye, que también hay pan de molde integral, ¿no? Y, aunque sea integral, puede llevar azúcar y lleva grasas. A ver, tenemos un mensaje de Marijosé Bat García, que como siempre la sección de Susana León, súper interesante. Y tenemos un audio que me da un poco de miedito ponerlo porque no sé si se puede poner o no, de un aludido. Es que no sé si se puede... Ah, vale, sí, vamos a ponerlo. Un segundito, di algo, Óscar. Muy bueno. Bueno, en estos momentos estamos preparando técnicamente ¿Dónde está una intervención aquí. Raúl, ¿puedes subirme el fader de esto donde se mete aquí? Ahí, sí. Vale, y... Vale, pues ponlo. Me dicen. Ahí voy, ¿eh? Espera. Ahí, ¿está a tope? ¿Sí? Y ahora sí, venga. Que no como pan Bimbo caducao. Joder, que no, que me da yuyu, no quiero, no. ¿Qué es las narices? Pero podrías, si quisieras, no pasa nada. Acabamos de oír la voz de alguien asustado. De un aludido. Sí. Vale, pues me ha encantado. Muchas gracias. Sí, muy bien. Muchas gracias a ti. Tiene toda la razón. Del pan caducado del Bimbo. Sin caducar ya
En fin, hay que estar un poco, pero caducado. Pero ¿y tú cómo haces un sándwich? Yo me hago un bocata. Bueno, vale. Pues Es que- casi es peor ese pan. ¿A que sí? ¿O No, 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 Ah, no, 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 porque el no. blanco es blanco. No, Es muy blanco. Es decir, un bocata va a ser siempre más saludable que un pan Bimbo. Y si además es un pan integral, el del bocata ya lo bordamos. Y Claro. si le metes dentro un tocinito de proceso cocido para que la amiga absorba la grasilla y coja todo ese jugo y ese... ¿Tienes acciones en alguna empresa? Campo Frío. Hay un sitio en Castrillo de los Polvazares, bueno, luego os cuento. Bueno, Susana, muchísimas gracias. A vosotros. El Casar en la Noche, plusradio.es.